Buenos días, queridos amigos. Quisiera hoy ofrecerles una nueva meditación para este tiempo del Adviento, para poder prepararnos de la mejor manera para la Navidad. Quisiera hoy hablar sobre las promesas del Salvador y sobre las figuras del Salvador, las figuras de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en el Antiguo Testamento. La idea es de ver cómo Dios, desde el primer instante, desde Adán y Eva, prometió un Salvador. Y cómo por medio de figuras, además de profecías, fue preparando esta venida de Jesucristo. Las promesas del Salvador entonces. Nuestro Señor Jesucristo es el único Salvador de los hombres. No hay otro nombre, leemos en la Escritura, en el cual encontremos la salvación. Jesucristo fue anunciado a Adán desde el inicio, apenas después del pecado original, y fue dado al mundo después de 4000 años de espera. Durante esos largos siglos, Dios no cesó de derramar sobre los hombres sus gracias de salvación, en virtud de los méritos del Salvador que debía venir. De tiempo en tiempo también Dios sostenía la fe de los fieles, renovando la promesa primitiva, volviéndola cada vez más explícita a medida que el tiempo se acercaba. Así vemos cómo al inicio Dios prometió a Adán un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente. Abraham recibió la confirmación de que este Salvador nacería de su raza, de su descendencia. Isaac y Jacob vieron cómo Dios renovaba la promesa. Jacob, muriendo, profetizó que el Salvador nacería de la familia de Judá, uno de sus hijos. Más tarde, en la descendencia de Judá, David tuvo la revelación que el Salvador, el Mesías, nacería de su familia. Todo había sido bien preparado. Entonces vinieron los profetas, y ellos escribieron de manera anticipada, en profecías justamente, todas las características de la vida del Mesías, de la vida del Salvador. Así, la misericordiosa bondad de nuestro Dios dispuso todas las cosas para darnos un Salvador. Hablemos ahora de las figuras del Salvador. Ya lo hemos dicho, desde el inicio, apenas cometido el pecado original, Dios hizo la promesa de un Salvador. Y desde el inicio también, Él dio figuras de ese Salvador tan necesario. Adán y Eva. Adán fue una de las figuras de nuestro Señor. Eva fue sacada de su costado durante su sueño. Cuando más tarde el nuevo Adán, nuestro Señor Jesucristo, se dormirá sobre la cruz, su costado será abierto por la lanza, y del agua y de la sangre que saldrán de su costado abierto, será formada una esposa, la Iglesia. Eva ella misma es figura de la Santísima Virgen María. Fue llamada Eva porque debía ser la madre de todos los vivientes. María, la nueva Eva, es más madre, podemos decir, que la primera Eva, porque ella da a luz no solamente a los vivientes, sino al Creador mismo de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Un ángel vino a hablar a Eva de nuestra perdición común. Un ángel caído, Satanás, bajo la figura de la serpiente. Un ángel vino a tener un diálogo con María acerca de la salvación de todos nosotros. De esta manera encontramos a Adán, a Eva y a la serpiente en el momento de la caída.
En el momento de la reparación, de la redención, encontramos a Gabriel, un ángel, a María, la nueva Eva, y a Jesús, el nuevo Adán. Todo fue bien preparado por Dios. Así lo quiso, así lo dispuso Dios. Y Él hace bien todas las cosas. Hablemos de Abel. Abel, el inocente Abel, fue asesinado por su hermano, Caín, el celoso, envidioso. Nueva figura del Mesías, el cual no es solamente inocente, sino que podemos decir de Jesús que es la inocencia misma, la santidad misma. El Mesías será asesinado por su hermano, el pueblo judío, celoso, envidioso de su santidad, de su grandeza, de sus milagros, de su bondad. Pasó haciendo el bien, nos dice la Escritura. Y a causa de eso será necesario que él muera, que él sea asesinado. Abel tuvo entonces el honor de ser la figura del Salvador. Es una gracia que el Redentor le concedió. Y como Abel era la imagen del Salvador, el ojo de Dios se posó sobre Abel con complacencia, con gran bondad. Dios contemplaba en Abel a su Hijo Jesucristo, en figura. Como una persona mira con bondad, con ternura, la imagen de otra que se encuentra ausente. Todo el tiempo que precedió a la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios creó imágenes del Redentor, imágenes de su Hijo encarnado. Y en sus designios misericordiosos, por la salvación del mundo, se revelaba en estas imágenes vivientes. Podemos pensar a José, que fue vendido por sus hermanos en Egipto. Podemos pensar a Moisés, el gran legislador. Podemos pensar al rey David, entre otros. Todos son figuras del Salvador prometido. Otra figura todavía la encontramos en los sacrificios sangrientos de la antigua ley. Una cosa que llama la atención es que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, los hombres ofrecían por todas partes sacrificios sangrientos, con derramamiento real de sangre. Y después de nuestro Señor Jesucristo, estos sacrificios han cesado. ¿Qué era esta sangre que era derramada en todas partes y que era siempre insuficiente para perdonar los pecados? Era una imagen del sacrificio sangriento, del sacrificio cruento de nuestro Señor Jesucristo, el cual realizado una vez no tuvo necesidad de ser repetido de una manera cruenta. Él solo bastaba, él solo bastó. Un sacrificio de un valor infinito, o el sacrificio ofrecido por el hombre Dios. Las acciones de Dios son infinitas, de un valor infinito. Todos los otros sacrificios del Antiguo Testamento, a pesar de su número, gran número, a pesar de su variedad, a pesar de que eran repetidos cada día, no hubieran bastado nunca para redimir al hombre de sus pecados. El hombre reconocía entonces por estos sacrificios cruentos que él había merecido la muerte, justo castigo del pecado. Pero como el hombre no podía hacerse morir a sí mismo, porque Dios lo impedía, Dios lo prohibía, entonces el hombre hacía morir un animal que le pertenecía, derramando de esta manera una sangre, podemos decir, que le pertenecía, reconociendo así su falta, su pecado, y reconociendo la necesidad de un sacrificio sangriento, cruento, para poder ser salvado. Reconociendo entonces en la figura la necesidad del sacrificio cruento de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz.
Y Dios en el cielo, viendo derramarse la sangre de los animales, pensaba a la sangre de su Hijo único. Y a causa de los méritos del Salvador que debía venir, Él derramaba gracias sobre los hombres que le ofrecían los sacrificios. Cuando la fe, claro, animaba sus ofrendas. Él purificaba las intenciones, los corazones de los hombres, dándoles una parte de la redención que debía venir. Hoy los sacrificios sangrientos, cruentos, han cesado, no tienen más lugar. Pero nosotros tenemos un altar, como dice San Pablo, y un sacrificio incruento, sin derramamiento de sangre. Y este sacrificio es verdadero. Bendito sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios antiguos eran innombrables en su variedad, pero había tres principales: el holocausto, el sacrificio por los pecados y el sacrificio eucarístico. En el holocausto la víctima era completamente consumida por el fuego. En el sacrificio por el pecado se consumía por el fuego una parte y la otra era comida. En el sacrificio eucarístico una muy pequeña parte era quemada y el resto era comido. Tenemos aquí, una vez más, figuras expresas, explícitas del sacrificio de nuestro Señor. El sacrificio de Cristo explica y hace que se detengan los sacrificios de la antigua alianza y los reemplaza. En la cruz nuestro Señor Jesucristo reemplaza el sacrificio de holocausto, porque Él se sacrificó todo entero, su cuerpo se transformó en una herida, la carne estaba viva, los latigazos, la corona de espinas, la cruz, pero también los insultos, las traiciones. Él se sacrificó completamente. Él fue quemado por el fuego de su amor infinito. Su vida fue entonces un homenaje a la majestad de Dios. Y muriendo por nosotros destruyó a la muerte, nos libró de la muerte. De esta manera, Él abolió los sacrificios cruentos. En el altar, nuestro Señor cumple la significación del sacrificio por el pecado y de los sacrificios eucarísticos. Él es verdaderamente sacrificado, aunque sin morir realmente. Y es verdaderamente comido por el sacerdote y por los fieles, sin que su carne desaparezca. La carne es comida, pero permanece viva y permanece como alimento de todos aquellos que van a venir después de nosotros. Jesucristo es la única víctima, el suyo es el único sacrificio, la única comida, el único alimento de las almas. Él solo adora a Dios, borra los pecados, derrama gracias y nos lleva a Dios. Había en el templo de Jerusalén un sacrificio cada día, a la mañana y a la tarde. Los sacrificios consistían en un cordero que era ofrecido sobre el altar de los holocaustos y que era quemado a un fuego lento. Se quería no solamente que el sacrificio fuera ofrecido, sino que él durara lo más posible. Se hubiese querido que el sacrificio dure siempre. Era necesario que el ojo de Dios tuviera siempre una víctima sobre la cual reposar, contemplando en esta víctima que era ofrecida en el templo de Jerusalén, la figura, la imagen de nuestra única y grande víctima, que es nuestro Señor Jesucristo. Y
Estuvo muy bien, claro, que Dios haya prescrito a Moisés que esta víctima sea un cordero, imagen a la vez perfecta de la inocencia y de la pureza, como también de la soberana dulzura de aquel que es el Cordero de Dios, la víctima que verdaderamente borra los pecados del mundo. La sangre de los corderos ya no es derramada en Jerusalén, pero de una extremidad a la otra del mundo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es derramada sacramentalmente sobre los altares. Y el santo sacrificio no cesa jamás sobre la tierra, inclusive en estos tiempos en los que es amenazado por el poder de las tinieblas. En los sacrificios antiguos se ofrecían diferentes clases de animales, pero sobre todo bueyes, corderos y cabras. Todos eran figuras del único sacrificio de nuestro Señor. El buey era figura de los trabajos que sufrió nuestro Señor para salvarnos, para salvar al mundo. Porque el buey se emplea en los trabajos duros del campo. El cordero, como lo hemos dicho, representaba la dulzura y la pureza incomparables de nuestra víctima. Finalmente, la cabra manifestaba a esta misma víctima cargada con nuestros pecados y llevando sobre ella para expiarla la podredumbre de los crímenes del mundo. Nuestro Señor Jesucristo dio cumplimiento, realizó en la verdad, en la realidad, todas estas figuras del Antiguo Testamento. Y Él cargó sobre Él todos nuestros pecados. ¡Qué lección para nuestro orgullo! Él, Jesús, Dios, hecho hombre, infinitamente grande, perfecto, se humilló hasta la muerte para salvarnos. Queridos amigos, el buen Dios ha sido fiel a sus promesas respecto de la primera venida de Cristo, y Él será también fiel a sus promesas respecto de la segunda venida de Jesucristo. Recordemos aquí las palabras del apóstol San Pedro en su segunda carta. Para el Señor, escribe San Pedro, un solo día es como 1000 años, y 1000 años son como un solo día. El Señor no tarda en cumplir sus promesas, como piensan ciertas personas. Es por nosotros que Él tiene paciencia todavía, porque Él no acepta de permitir que algunos se pierdan, sino que quiere que todos tengan el tiempo de convertirse. Queridos amigos, en este tiempo del Adviento, que cada uno de nosotros pueda convertirse, pueda seguir al Señor, pueda mirar hacia el Señor, pueda preparar su corazón para recibirlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.